Buen día, mis amados hermanos, amigos. Que el amor del Señor nos esté cubriendo este día y sean bendecidos ahí en su trabajo, en su hogar, en cualquier lugar donde ustedes anden. La bendición de Dios esté siempre con ustedes. Continuamos con la serie ¿Qué santifica el nombre de Dios? Un propósito sencillo para este año, sin tantas cosas en la cual podamos trabajar, que nos va a ayudar a trabajar en nuestra persona, en nuestro carácter, para poder santificar el nombre del Señor, para poder hacer su voluntad. Y pues el principio de este día es: el buen ánimo y corazón agradecido habla bien de Dios. O sea, el tener un buen ánimo, el tener un corazón agradecido, santifica el nombre del Señor, habla bien de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que estar pensando en este día. Dice el número 21 del 4 al 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya conocemos que el pueblo murmuraba por todo, por el pan, porque no tenía esto, porque no tenía lo otro. Y podemos entender, era un camino largo, era un camino de 3 días, pero el Señor se los hizo de 40 años, por su insatisfacción, por su corazón siempre duro, murmurando, renegando, insatisfecho. Podemos entender, porque en la vida a veces cuando el camino se vuelve largo de Dios, una enfermedad de muchos años, pues obviamente llega el fastidio, puede llegar la insatisfacción, la falta de respuesta de Dios, pero cuando hay una actitud de esta manera, que siempre se mantiene ahí, la actitud, independiente si es algo eventual, sino era la actitud de siempre, de insatisfacción, esa actitud de estar siempre murmurando, renegando, quejándose. Si usted o yo tenemos alguna enfermedad por largos años, peligramos también a veces entrar en un estado así de fastidio o una situación de familiar que se da, algún problema matrimonial, algún problema con el hijo que por años y años lo mismo, puede llegar a fastidiarse y crear un espíritu de este tipo. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar, porque un camino largo con esta situación, ese espíritu se vuelve inconforme y ese espíritu busca culpables. Siempre está echándole la culpa a Dios o le está echando la culpa a la persona más cercana que tiene, y pierde la capacidad de ver lo mejor, pierde la capacidad de hablar bien siempre está hablando mal, siempre está renegando, siempre tiene una queja, siempre está rezongando, siempre. Y le digo porque yo soy una mujer muy quejumbrosa. Y he batallado muchísimo con eso, siempre quejándome, siempre diciendo algo, siempre inconforme, siempre insatisfecha y buscando culpables, echando a la situación al pasado, a la niñez, qué sé yo. Pero una cosa es que a usted le suceda por un tiempo y de algo que tenga una actitud de toda la vida. Y por eso es tiempo de cambiar de actitud. Es tiempo que aunque ese camino ha sido largo, tedioso, con esa situación que usted está viviendo, que solo usted sabe, no permitir esta situación llegue también ahí a menospreciar al Señor, a hablar mal de Dios. Ya hemos visto de qué manera hablamos mal de Dios. Cuando murmuramos, cuando nos quejamos, cuando le echamos la culpa a otros, trasladamos nuestras responsabilidades a otras personas. Cuando lo que nosotros somos o vivimos depende de nosotros. Si yo soy insatisfecha, no es culpa de los demás, es mi decisión de vivir con un espíritu así. Entonces yo misma puedo decidir no vivir con un espíritu satisfecho. Ya basta, como dice en Pedro, ya basta de haber vivido agradando a las cosas que no son correctas. Que ahora podamos agradar lo que nos resta de vida, podamos agradar el nombre del Señor. Ya basta de agradar nuestra carne, ya basta de buscar culpables, sino que de agradar el nombre del Señor. Los pensamientos de Dios, como dice Jeremías 11, son siempre pensamientos de bien, no de mal. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Muchas personas se enojan con Dios
porque Dios no responde, porque los tiene por largo camino. Pregúntese, ¿por qué tiene largo camino en esa situación? ¿Por qué el pueblo de Israel vivió 40 años en esa situación? Y la mayoría quedó en el desierto, tal como el Señor lo dijo. Entonces muchas veces la vida, usted y yo, la vamos a vivir hasta el último día de esa manera, genio y figura hasta la sepultura, porque nosotros hemos querido. Nosotros en nuestras manos y con la ayuda de Dios está decidir santificar el nombre de Dios, vivir satisfechos, agradeciéndole a Dios porque los pensamientos de Él son de bien para nosotros, ¿no? En ningún momento han sido de mal. Siempre quejándonos nosotros por lo que tenemos y por lo que no tenemos, es lo que hemos estado viendo. Pero entonces tomar la decisión ahora, hablaré bien de Dios y seré agradecido en todo momento. Hable bien de Dios. Cuando habla bien de Dios va a hablar bien de las personas. Y al hablar bien de las personas va a estar hablando bien de Dios. Nunca hable mal de Dios. Nunca pregunte, como decía el pueblo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Él es Dios. ¿Por qué no aprendemos a conocer mejor nuestros corazones? Y hay cosas que sabemos que las merecemos. Pero Dios en su infinita gracia va a dejar las consecuencias, pero va a sacarnos de ese espíritu insatisfecho. Reconocer nuestros pecados pasados y que estamos viviendo consecuencias ahora. Que estuvimos conscientes o no, no importa. Muchas veces digo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué tal cosa? Porque algo no hicimos bien. Pero ya no lo podemos arreglar, pero yo puedo decidir estar gozoso, alegre y vivir las consecuencias, aceptar esos errores y vivir las consecuencias. Pero santificar el nombre del Señor, y esa decisión la tomo yo, la toma usted, de no vivir renegando siempre, juzgando a Dios, que como que si Dios quiere que nosotros muramos en una situación, como que si Dios quisiera que nosotros viviéramos lo malo. No, el deseo de Dios siempre, siempre va a ser de bien y que nos lleve paz. Cuando usted crea eso, su vida va a ir cambiando y va a ser tentado un montón de veces. Por eso yo, la oración del Padre Nuestro, créame, yo la acostumbro casi todos los días. Y por eso me impactó esa palabra, porque comienza con eso. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el final me gusta también, cuando dice, guárdame de toda tentación y guárdame del mal. Porque nos vemos tentados de no santificar el nombre del Señor. Así que mi amigo, mi hermano, tome decisiones este 2025 de santificar el nombre del Señor. Solo con esa palabra usted lo va a ir viendo en cada cosa, en cada cosa, en cada situación, y verá que al final del año creo que el Señor va a tener misericordia de nosotros y vamos a ser personas mejores que glorifiquen y hacen la voluntad del Señor. Que Dios me lo bendiga.